Hoy vamos a ver dos historias llenas de amor, esperanza y sobre todo fe. La fe es algo bien importante para Dios y en tu vida, obviamente, porque sin fe que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creas que Él es real, que existe, que te está guiando, que está guardando tu vida, ¿sale? Lucas capítulo 8, los primeros tres del 40 al 42. Lucas 8:40 al 42 y de ahí después ya nos seguimos. Oramos. Dice, bueno, primero damos lectura y luego oramos. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud, como dice, con gozo, porque todos le esperaban, dice la Escritura. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de ¿quién? De Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más, Padre, te alabamos, te bendecimos por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por esta palabra, Señor, porque hoy sabemos que nuestra fe será afirmada, que el amor, Señor, en nosotros será afirmado y que aún la esperanza que está en ti, Señor Jesucristo, será afirmada hoy en nuestra vida, mi Dios. Espíritu Santo, háblanos, redarguye nuestra vida de todo pecado, Señor, y que todo lo que se hable, Señor, sea bajo tu guianza, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ver esta parte de la Escritura, pero esta parte de la Escritura es uno de los temas que personalmente me encanta muchísimo porque vemos la soberanía de Dios. Tienes que saber que cuando tú oras y yo oro al mismo tiempo, Dios nos escucha a los dos. E incluso si todos oráramos a la misma hora que deberíamos de hacerlo, Dios es tan soberano, tan poderoso, tan omnisciente, tan omnipresente, que Él puede escucharnos y vernos a todos al mismo tiempo. No como nosotros en el caso de los hombres, y a mí me pasa mucho. Yo no puedo llevar dos conversaciones porque o no pongo atención a uno y el otro. Las mujeres sí, las mujeres pueden estar atendiendo a uno, a escucharnos a nosotros y atendiendo a los hijos. Yo como hombre, o no sé si nada me pase a mí, pero yo no puedo. O sea, sí puedo, pero no puedo como conectar bien mis conversaciones, ¿no? Aquí me preguntan una cosa y acá respondo lo que tenía que responder aquí. Pero las mujeres sí tienen esa perspicacia, esa habilidad, por decirlo así, de escuchar a muchos, ¿no? Muchas conversaciones a la vez. Pero vemos aquí lo que pasa dentro de la Escritura. Dice que el Señor iba a una ciudad y que había una multitud y la multitud estaba gozosa. ¿Por qué estaba gozosa? ¿Sabes por qué? Porque cuando vienes a Cristo tienes que venir con esa alegría, tienes que venir con esa motivación de decir, hoy me fue la patada, pero hoy es día de culto, hoy es día de servicio y voy a ir a escuchar lo que Dios tiene para mí, porque si hoy fue un día difícil, yo sé que hoy Dios tiene una palabra para mí para que el día de mañana pueda vencer en su nombre, para que yo pueda saber cómo solucionar esto que hoy traigo. Y dice que la multitud lo esperaba con gozo, pero todos. ¿Y sabes por qué? Porque sabían que en Cristo, que en Jesús estaba la sanidad, que el Señor estaba trayendo restauración, que el Señor estaba trayendo, dice la Escritura, libertad a los cautivos, libertad a aquellos que estaban endemoniados, trayendo sanidad a los niños, trayendo un mensaje de amor, de esperanza, de libertad y sobre todo que estaba redimiendo al pueblo que Él había anunciado que iba a redimir desde antes de la fundación del mundo, trayendo este mensaje de salvación, caminando hacia la cruz donde su sangre preciosa iba a ser derramada por amor a nosotros. ¿Sale? Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, y me llamó mucho la atención porque Jairo es uno de los hombres que eran principales de algunas sinagogas. No nos habla la Escritura a manera abierta si era fariseo, pero era algo de la sinagoga. A lo mejor era el encargado de hacer el aseo, a lo mejor Jairo era el encargado de recibir a la gente, a lo mejor Jairo tenía, pero de que tenía algo y si era principal, porque me puse a investigar y era principal lo que estaba al mando o era el jefe de algo dentro de la sinagoga. Pero ¿qué es lo que pasa con la vida de Jairo? Dice que Jairo se presenta delante de Jesús y lo primero que hace es que corre a los pies de Jesús y se postra. ¿Qué es lo que hace Jairo? Está mostrando reverencia y se está humillando delante de aquel que podía hacer algo en favor de su hija. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en el versículo 42 de Lucas 8, que porque tenía una hija única con 12 años que se estaba, ¿cómo dice? Muriendo. Y creo yo que no hay nada tan difícil
que perder un hijo. Yo se los he platicado cuando mi hija tuvo medio año, nos pasó algo semejante que ella dejó de respirar. Yo creo que hoy si hubiera pasado eso nos hubiera dolido muchísimo porque apenas la tuvimos 6 meses y la hubiéramos perdido. Y creo que no hay nada más doloroso que tú como padre pierdas a tus hijos en el sentido de que ya no los vuelves a ver porque son llevados a la presencia de Dios. Creo que y siempre se lo he dicho, yo no espero en mi vida enterrar a alguno de mis hijos. El orden correcto en base a la palabra de Dios es que los hijos nos sepulten a nosotros como padres, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más grandes, porque ya vivimos, porque pues ya vamos envejeciendo y ellos empiezan a vivir. Pero hoy se da mucho el caso en el que hoy los padres entierran a los hijos. ¿A qué se debe? A que los hijos están queriendo vivir una vida totalmente desenfrenada, fuera del orden de Dios, fuera del orden de los padres, creyendo que se pueden comer al mundo. Pero el mundo es tan vasto, tan grande, que siempre nos va a terminar comiendo a nosotros, mis hermanos. Pero Jairo va a Jesús y dice, no me importa si me van a correr de la sinagoga, no me importa si me van a quitar el cargo, pero he escuchado que este Jesús, el que está llegando a la ciudad, ha resucitado muertos, ha hecho milagros, y dice la Escritura que lo primero que hace es ir y se postra ante Jesús. ¿Y qué es postrarse? ¿Alguien sabe qué es postrarse? Postrarse es literalmente poner sobre las rodillas y poner la cabeza hasta el suelo. Eso es postrarse. ¿Sí? O les digo cómo es. ¿Sí? Es poner tus dos rodillas en el... Es más, lo voy a hacer para que vean. Postrarse es esto, no es esto, sino postrarse es esto literalmente. Ese es un acto de reverencia que en los tiempos antiguos se hacía ante los faraones, ante personas importantes, diciendo, Señor, tú gobiernas sobre mi vida, mándame porque yo voy a hacer lo que tú me digas. Y cuando tú y yo venimos a la casa de Dios y nos postramos ante su presencia, es exactamente lo mismo, decir, Señor, guíame. Yo quiero hacer tu voluntad, tú eres quien gobierna en mi vida, instrúyeme para saber qué es lo que tengo que hacer. Y Jairo era un padre que con una necesidad tan grande de ver a su hija completamente sana, no nos dice la Escritura de que estaba enferma, pero dice que mientras él corre y se postra ante el Señor, su hija estaba en los últimos minutos de vida. Y creo que no hay nada más desesperante, y yo creo que todos en algún momento hemos tenido a nuestro hijito enfermo y es desesperante, ¿no? Y más cuando todavía no hablan. A mí me pasó muchas veces. Aquí al hermano que tiene a su niño chiquito, ustedes que tuvieron hijos chiquitos, ya cuando hablan ya te dice, oye, es que me duele aquí, me duele la panza, y hasta lo regañas porque es bien tragón, ¿no? Pero cuando es chiquito y no puede hablar, dices, es que llora y no sé qué le duele. ¿Y a poco no duele eso en el corazón a nosotros como padres? Dices, es que no sé qué tiene, solamente llora y no sé qué esto y el otro y aquello y le das medicamento y nada. Es algo preocupante, estresante para los que fuimos padres y tuvimos niños chiquitos. Y Jairo estaba en esta condición porque su hija ya no estaba lúcida. Estaba muriendo mientras él iba a ver a Jesús, su hija estaba en casa a punto de morir. Bueno, ¿qué era lo que estaba pasando con Jairo? Jairo era un hombre acostumbrado a la religión. Jairo era un hombre que estaba acostumbrado a hacer las cosas de una manera justa y correcta en base a la religión judía. ¿Qué es lo que hace Jairo? Se despoja de esa religiosidad y corre al encuentro con Jesús para buscar el favor del Señor para su familia, que era la necesidad que él llevaba en ese momento. Entonces, va a los pies de Jesús y dice, y mientras iba la multitud, le oprimía. Es decir, que cuando el Señor llega a la ciudad, había una multitud tan grande y todos corrieron a ver al maestro y Jairo tuvo que abrirse paso en medio de toda esa gente. Y vamos a verlo. ¿Alguna vez les ha tocado ir a un hospital? Y llevas a tu enfermo y hay como 100 adelante de ti. Tú dices, híjole, ¿y a mí cuándo? Y preguntas, ¿cuánto tiempo lleva? No, aquí yo ya llevo 3 días. No, pues aquí se me va a morir mi enfermo. ¿Qué es lo que hace Jairo? Dice la palabra que se busca cómo llegar al Señor, pero fíjense cómo dice un poquito antes. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Es decir, que se abrió camino y llegó hasta donde estaba Jesús. Y le dijo, Señor, te ruego por favor que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo. No sé qué tiene, ya la llevé al médico, ya la llevé aquí, ya la llevé allá, pero nadie me ha dicho lo que tiene. Y hoy, 11 de octubre, que son las 8:33 de la noche, mi hija se está muriendo en la casa. Así que te ruego, por favor, que vayas a mi casa. Él dejó de importarle si el sumo sacerdote lo iba
a echar de la sinagoga. Él dejó de importarle si los amigos iban a despreciarlo, porque al Señor, les voy a decir, al Señor no lo querían. Porque estaba trayendo un mensaje nuevo, estaba trayendo una palabra verdadera, lo que verdaderamente agrada a Dios. Y cuando ese tipo de cuestiones pasan, no eres tan agradable delante de los demás. Pero tienes que aprender a obedecer lo que Dios está mandando que tú hagas. Amén. Bueno, ahora sí continuamos. Mientras todo esto hace y le ruega al Señor que vaya, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Y mientras iba la multitud le oprimía, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿cuánto dice? Todo lo que tenía, pero por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos decían, Señor, yo no fui. Dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Señor, hay un montón de gente y todavía quieres saber quién de todos te había tocado. Y te vuelvo a repetir, Dios es soberano, Dios es omnisciente y Dios sabe todas las cosas. ¿Él sabía quién le había tocado? Por supuesto que sí. Fíjate cómo dice más adelante, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, pero yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, que hubo un toque diferente. Otra gente lo tocó y no pasó nada. ¿Sabes por qué? Otro lo tocó y no pasó nada. ¿Qué es lo que mueve el poder de nuestro Señor Jesucristo? La fe. No puedes ser un cristiano si no tienes fe. No puedes decir que Cristo es tu Señor si no tienes fe. No puedes decir que Dios es tu Padre si no crees que Él puede hacer algo en tu vida. No tienes fe. Y lo dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor pregunta, cuando yo regrese, ¿acaso hallaré fe? El Señor lo pregunta. Y si te das cuenta, hoy en día la incredulidad dentro de la iglesia está aumentando un poco más. Creemos más lo que el mundo pueda decir de nosotros o ponemos más atención en lo que el enemigo pueda decir a nuestra mente que lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Eso hace que nuestra fe mengüe. Porque cuando dices, Señor, no tengo trabajo, pero yo sé que mañana me vas a proveer, el enemigo te dice, no va a haber trabajo. Y vas a salir a las 8 de la mañana y todos te van a cerrar la puerta. Y tu fe empieza a menguar y sales miedoso, sales temeroso. ¿Por qué no encuentras el trabajo? ¿Porque Dios te quiere ver en la miseria? No. Porque no tienes esa fe suficiente de creer que Dios te puede proveer un trabajo, la sanidad, la restauración, lo que hoy tú tengas como necesidad. Tienes que tener fe para recibir algo. Y el Señor decía, pedid, ¿cómo dice? Y se os dará, pero pidan lo que quieran. Pero pidan pero pidan dudando, dice la palabra, no pidan dudando y les será dado, no, dice pidan con fe y les será dado aquello que han estado anhelando. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque no pedimos conforme al orden y no pedimos con la fe bien fundada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Bueno, la mujer extiende su mano y algo extraordinario pasa en la vida de la mujer. Pero ¿sabes qué era lo que pasaba dentro de la mujer? Que ella decía, si tan solo, ni siquiera quiero que me mire, es más, ni siquiera quiero que me toque, solamente con que yo alcance a tocar el borde, con eso sería más que suficiente, con tocar el borde de su manto, con tan solo rozarlo, yo sé que Él tiene ese poder para salvarme porque he visitado a todos los médicos. He gastado todo lo que tengo, pero hasta el día de hoy nadie me ha dicho por qué tengo esta enfermedad. Pero había alguien en todo ese montón que sobresalía de todos y era nuestro Señor Jesucristo. Y ella dijo, Él es diferente. He escuchado que ha sanado, que ha restaurado, entonces no tengo otra esperanza. Si no es Él, no va a ser nadie más. Y te voy a decir algo, si no es Cristo en quien pones tu esperanza, aunque la pongas en nadie más, la situación no puede cambiar en nosotros. Tenemos que poner bien firme nuestra esperanza y nuestra convicción en Cristo, mis hermanos. Porque ¿a quién estamos esperando que venga por nosotros? Al vecino, a la vecina, a mi esposa. No, mi esposa llega, es más, yo llego todos los días. Estamos esperando todos ¿a quién? A Cristo que venga por nosotros, que venga por su iglesia. Entonces, en Él tenemos que poner toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo lo que tenemos, e incluso dice la palabra que incluso tus cargas puedes depositarlas en Él.
O sea, te das cuenta cómo el Señor nos abre la puerta de par en par y sabe que nos equivocamos, que la regamos una y otra vez. Y lo dice la Escritura, que tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nuestras debilidades. E incluso si para ti no fuera suficiente, aún intercede por nosotros. Y si no fuera suficiente para ti, aún su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, hoy mora en el corazón de nosotros como creyentes. Esa es una bendición tan grande que no cualquiera puede tener. Y aunque no lo crean, hasta cierto punto la gente se incomoda por esta exclusividad del Evangelio. Y sabemos que la salvación es para todos, pero el problema es que no todos queremos llegar a la salvación. Todos queremos la bendición, pero no queremos comprometernos. Todos queremos a Dios conmigo, pero yo no quiero nada con Dios. O sea, sí me doy a entender. Y la mujer sabía y decía, he intentado esto y el otro y aquello, pero nada ha pasado. Entonces, el 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe, ¿cómo le dijo? Te ha sanado, ve en paz. ¿Así le dijo? ¿Por qué le dijo, te ha salvado? Porque si hay algo que en lo que el Señor tiene interés, es que tú llegues a la salvación primero. Porque Dios trabaja de adentro, lo veíamos el domingo con David. Dios miró su corazón. Samuel miró su apariencia, ¿se acuerdan? Que era ñanguito, bien parecido sí, pero ñanguito, no iba al gimnasio. Pero Dios vio su corazón. Y lo que Dios siempre va a mirar es lo que hay dentro de tu corazón. No va a mirar tu apariencia si traemos una chamarra nueva o un tenis roto. No, eso es lo de menos. Lo que a Dios le interesa es lo que hay dentro de tu corazón. Eso es a lo que Dios le interesa. Porque por apariencia muchas cosas podemos decir o hablar, pero lo que hay dentro de nuestro corazón, eso no lo podemos ocultar delante de Dios. ¿Sale? Bueno. Mientras el Señor iba a camino a la casa de Jairo, pasa esta situación de la mujer. Y dice la Escritura que la mujer es descubierta, vamos a verlo así en esa cuestión. Y el Señor le dice, bueno, a ver, de todos los que están aquí, ¿quién fue el que me tocó? Y decía Pedro, maestro, pero son un montón de gente, ¿cómo vas a saber quién te tocó si todos extienden su mano para que sean sanados? Y él decía, sí, pero este toque fue completamente diferente. En este toque, alguien depositó toda su fe y toda la esperanza para que yo hiciera algo en ella. Se acercó a mí esperando que la sanara. Y esa fe que ella tuvo conmigo, eso hizo que saliera poder de mí. Y el Señor empezó a mirar, pero el Señor sabía quién lo había tocado, claro que sí, pero ¿por qué le pregunta? ¿Sabes por qué? Porque es importante que tú reconozcas que la sanidad, que la vida que tú tienes proviene de aquel que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por amor a ti y por amor a mí. Tienes que aprender a reconocer a Cristo en tu vida por sobre todas las cosas. En la enfermedad, en la sanidad, en la adversidad, en la riqueza, en la pobreza. En todo tienes que reconocer a Cristo en tu vida. Porque si en algún momento de tu vida no reconoces a Cristo, te estás llevando parte de la gloria. Y dice la Escritura que el Señor no comparte su gloria con absolutamente nadie. O le das toda la gloria a Dios o no se la damos. ¿Me doy a entender? Y la mujer dice que se pone de pie, vamos a especular, cubierta. Se pone de pie y dice la Escritura que estaba temblando. Y te voy a decir por qué. Vean, acuérdense, ¿en qué dispensación nació el Señor Jesucristo? ¿En la ley o en la gracia? No, en la ley, porque la gracia es de Cristo para allá. El Señor nace bajo la dispensación de la gracia y el Señor por eso decía, yo no vine a abrogar la ley, no vine a quebrantar, no vine a suplantar, más bien yo vine a cumplir la ley por primera vez en la historia. Y nació en la gracia y en la ley las mujeres con flujo de sangre no podían acercarse absolutamente a nadie. Si yo como mujer llegaba y me sentaba aquí y tenía la costumbre normal de las mujeres, y si yo ensuciaba esto, todo esto era inmundo y tenían que tirarlo. Y yo tenía que salirme del pueblo y estar allá afuera como mujer. Pero ¿cómo esta mujer se atreve con su flujo a salir? Y dijo, o una de dos, o me atrevo a salir y me ven, o me muero
desangrada aquí. O sea, somos conscientes en esa cuestión. Las mujeres eran un poco más, ¿cómo decirlo? Que tenían que cuidar, hoy en día lo hacen todavía, pero mayormente antes, porque no había la comodidad que hoy tienen ahora como mujeres. Y la mujer sale y creo que ese era su miedo, por eso temblaba y decía, es que ¿cómo le voy a decir que tengo un flujo y que ahora por mi culpa él es impuro? Estoy especulando, ¿no? Estoy especulando, porque no lo dice la Escritura. Por eso es que ella se levanta temblando y dice, Señor, es que, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo que tengo flujo de sangre y que quizá por mí tú ya eres inmundo? Pero lo que la mujer no sabía es que estaba tocando al que es 3 veces santo. No sabía la mujer que estaba tocando a aquel que llevaba la sangre preciosa que iba a redimir su vida, no solamente para darle sanidad, sino para llevarla a la eternidad con Cristo, con Él mismo. Y la mujer se levanta y dice, Señor, es que mira, la que te tocó fui yo. Porque mi necesidad es grande, tengo un flujo de sangre. Y al decir flujo de sangre, todo el mundo se abre y todo el mundo se hace a un lado porque decía, si te tocaba, eras inmundo. Y lo pueden leer dentro de la palabra. Y decía, Señor, pero he visitado médicos. E incluso era yo una mujer que no era yo millonaria, pero tenía una vida cómoda. Pero todo lo que tengo lo he gastado en médicos y hasta el día de hoy ninguno me ha curado, pero solamente me quedas tú ahora. Y a veces vemos a Dios como el último recurso precisamente. Invertimos en todos lados y hasta que todo nos sale mal decimos, Señor, ayúdame. Cuando tendría que ser el Señor Jesucristo el primero en nuestra vida, decir, Señor, voy a hacer esto y esto y esto, ¿hacia dónde le hago o no lo hago? ¿Me doy a entender? Involucra a Dios en todos tus planes. Involucra al Señor en tu vida, porque te voy a decir algo, el Señor no se queda aquí. Hoy nos vamos, termina el servicio, nos tomamos cafecito, el pancito, nos vamos, pero Él no se queda aquí, se va ahí en tu corazón, te acompaña al trabajo, a donde hoy vas a dormir, el Señor va a estar ahí observándote. Y cuando te despiertas, lo primero que el Señor espera es que digas, Señor, buenos días, ya desperté, gracias por este día. Pero a veces lo dejamos ahí pendiente al Señor, salimos corriendo y, Señor, ahí me espera, nos vemos al rato. Pero aún así Dios está al pendiente de ustedes. Y la mujer empieza a dar su testimonio, vamos a decirlo, le empieza a decir, Señor, así, así, así. Y lo primero que el Señor le dice es que, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué sales de tu casa? Mejor me hubieras mandado a traer con tu prima, con tu amiga, para que yo fuera a tu casa. ¿Cómo se te ocurre? ¿El Señor le dijo eso? Nunca vas a saber que el Señor haya juzgado a alguien por querer recibir la sanidad o el perdón del Padre. Eso jamás lo vas a ver. Va a haber gente que quizá te va a juzgar a ti por decir, ay, es que quiero buscar. Tienes que seguir a Cristo por sobre todas las cosas. Tienes que corregir tus caminos, sí, pero tienes que mirar hacia Cristo, porque siempre va a haber dedos señalándote, pero siempre hay uno que te señala y hay 3 que apuntan hacia ellos. Y el mío también los va a señalar. Pero vean, ¿no? Señalamos, con uno señalamos, pero hay 3 que nos declaran que somos más culpables que aquel que estamos señalando. Dicen por ahí, ¿qué óbolas? Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Y él le dijo, hija, tu fe, no le dice te ha sanado, tu fe fue suficiente, le dice, tu fe te ha llevado a la eternidad. No solamente te ha llevado a la eternidad, sino que has recibido aquello que necesitabas en la carne, ser sanada, ser restaurada. Bueno, vamos a seguir más adelante. ¿A poco no está hermosa esta historia, esto que nuestro Señor Jesucristo hizo? Ahora, antes de pasar al 46, ¿qué fue lo que tuvo que hacer la mujer? La mujer tuvo que meterse entre toda la gente. Quizá pasó por arriba y no podía ver. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la mujer? Hacer el esfuerzo de caminar quizá por debajo, abrirse camino con la gente. Y las bendiciones, así tienes que pelearlas tú, mi querido hermano. Tienes que guerrear por ellas, tienes que abrirte paso. Sí, dice la palabra que el Señor ha derramado bendición rica y abundante, claro que sí, pero tienes que aprender a pelear por esas bendiciones. Tienes que aprender a ser fiel a Dios por sobre todas las cosas para recibir aquello. Creo, hoy en día, ¿tienes alguna necesidad tú, mi hermano? A ver, los varones, ¿tienen alguna necesidad hoy? ¿Les gustaría que hoy Dios respondiera aquello por lo que han clamado? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hombres? Tienen que hacer el esfuerzo. Mujeres,
¿Les gustaría que hoy Dios respondiera aquello por lo que han estado pidiendo a nivel personal? ¿Sí? Tienen que abrirse camino. Porque todos esos que están ahí, la gente que está alrededor, se consideran como los enemigos de la fe y vamos precisamente a eso. Dice el 46. Pero Jesús dijo, no, el 46 ya lo leímos, ¿verdad? Nos quedamos en el 48. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿no? No solamente fue sanada, sino que fue salvada. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga al decirle, ¿cómo le dijo? Tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Mientras el Señor estaba, imagínate la desesperación de Jairo, y decía, Señor, gloria a Dios por la vida de la mujer, pero mi hija se está muriendo. O sea, véanlo, o sea, cómo a veces las bendiciones de Dios llegan a su debido tiempo. ¿Por qué el Señor no le dijo a la mujer, oye mujer, espérate porque la niña se está muriendo y la niña no ha vivido? Tú ya viviste y eso por andar de pecadora te pasó, pero la niña ¿qué culpa tiene? ¿Lo hizo el Señor? Jamás. Porque Él nunca va a juzgarte cuando tú vengas a su presencia. Jamás, jamás. ¿Sale? Pero sí va a cambiar muchos aspectos de tu vida, eso sin duda. Fíjense cómo le dice, aún estaba hablando el Señor, vamos a suponerlo con la mujer, cuando vino uno de la casa de Jairo y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro, porque tu hija acaba de morir. Una noticia dura para Jairo. Una noticia dura para Jairo. Oyéndolo Jesús le respondió y le dijo a Jairo, no temas. Si veniste a mí con la fe suficiente para creer que yo iba a poder sanar a tu hija, ten la misma fe. Sigue creyendo que yo la puedo levantar. Porque le dice, no temas, cree solamente y no será sanada, dice. Será salva, exactamente. Pero iba a ser sanada también. El Señor le dice, tranquilo, no tengas miedo, porque yo estoy aquí. Y hoy Dios te dice eso a ti, mi querido hermano. No tengas miedo de lo que está por venir, de lo que va a pasar o de lo que la gente pueda decir. Aunque digan que no te quieren. Dios te ama con un amor incondicional. La gente podrá decir misa, pero los cristianos no vamos a misa, venimos a escuchar palabra de Dios. Amén. Y fíjense cómo dice, oyendo Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque en los velorios normalmente, a menos que haya sido muy malo, no va nadie. Pero normalmente en todos los velorios que hemos ido hay muchísima gente. ¿Qué es lo que hace el maestro? ¿Qué es lo que hace Jesús? Empieza a sacar a todos, empieza a sacar a la gente. Pregunta, si el Señor estaba iniciando el ministerio, si el Señor estaba llevando ese mensaje, creo que toda la gente hubiera creído cuando la niña se hubiera levantado, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? Que no toda la gente tiene ese nivel de fe. Todo el mundo tiene su fe, eso es innegable, pero no todos tienen, vamos a verlo así si tú quieres, el mismo nivel de fe. ¿Qué es lo que hace el maestro? Fíjense, sacó a aquellos que podían estorbar la fe de Jairo, porque a lo mejor estaba el compadre de Jairo, estaba la comadre de Jairo, estaba el amigo de borrachera de Jairo, estaba X o Y persona. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Que los saca a todos y mete solamente, entró a la casa y no dejó, solamente metió a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a su mamá. 6, eran 6. Y con la niña eran 7. ¿Sabes? Y el 7 dentro de la numerología habla de perfección. ¿Y qué era lo que iba a pasar algo ahí? Precisamente eso, algo perfecto en la vida de una pequeñita de 12 años. Bueno, seguimos. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Cuando el Señor llega al velorio, ve que a todo el mundo está llorando. E incluso en aquellos tiempos contrataban a mujeres que lloraban en los velorios. ¿Sí sabían eso? Muchos podríamos ir a hacerle al cuento también ahí. Nos gusta el drama, ¿no? Pero, ¿qué era lo que pasaba? Y fíjense, vean, escuchen bien lo que, cuando yo lo leí dije, wow, Señor, eres bueno, eres grande. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que está dormidita, duerme, dice la palabra. ¿Qué es lo que dice el 54?
Ahí vas a entender por qué el Señor los tuvo que sacar. ¿Cómo dice ahí? Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Por qué el Señor los tuvo que sacar? Porque todos esos son los enemigos de la fe. Y siempre que tú dices, Señor, hoy sí, el enemigo se va a burlar de ti. Siempre que tú digas, Señor, hoy me voy a levantar con toda la actitud y voy a salir y a hacer y a predicar tu palabra, y los enemigos de la fe se van a burlar siempre de ustedes. Y aquí lo dice. Ahora entiendes por qué el Señor tuvo que sacar. Es lo mismo que hoy tú tienes que hacer en tu vida. Sacar todos esos enemigos de la fe que te quieren estancar hoy. Que digan, tu hija no va a cambiar, tu hijo no va a cambiar, tu familia no se va a restaurar, tu trabajo no va a mejorar, tu salud no va a mejorar. Esos son los enemigos de la fe que vienen y te dicen, no hay salida. Pero hoy que vienes a los pies de Cristo, tienes que saber que el Señor está en favor de ustedes como sus hijos, como nosotros sus hijos. Amén. Dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, porque para el hombre natural estamos locos. Para tu compadre, para tu comadre, para la gente que te conoce, dice, ¿para qué vas? Si ni cambias. No, hay que cambiar. Hay que echarle ganas para que en el nombre del Señor generar un cambio. Pero esos son los enemigos de la fe, que siempre le van a decir, ¿para qué? ¿Para qué tanta bulla si nada? Sigue adelante, porque Cristo es el que inició la obra en ti y Él la va a terminar. Se los he dicho, no yo, porque yo soy igual, yo necesito igual de mi Señor. Ustedes necesitan de Cristo, no de mí. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? De nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ok. Vamos a terminar. Mas Él dice la palabra, mas Él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, ¿cómo le dijo? Levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó que se le diese de comer. Entonces, no permitas que la gente que está a tu alrededor limite tu fe en Cristo. No permitas que las condiciones, no permitas que los problemas del diario vivir, no permitas que los afanes, no permitas que ni la enfermedad, ni la riqueza, ni la pobreza limiten lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque dice la palabra, ¿qué nos va a separar del amor de Dios? ¿La espada, el hambre, la desnudez, la persecución? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Nada te debería de separar del amor de Dios. Entonces, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cómo Dios siempre mete en la jugada a aquellos que, valga la redundancia, se sienten fuera de la jugada? Hoy quizá muchos de nosotros nos sentimos fuera de la jugada porque no vemos cómo vayamos a solucionar muchas cuestiones. Pero el poder de nuestro Señor Jesucristo es inmensamente en favor de sus hijos. No dejes de creer lo que Dios va a hacer en la vida de tus hijos. No dejen de creer en lo que Dios va a hacer en su trabajo, en los negocios que ustedes puedan tener, porque todo lo que tienen le pertenece al Señor. ¿Sale? Y eso deben decir, Señor, aún mi vida, mi negocio lo pongo en tus manos. Porque los negocios, muchos crecen, pero también muchos quiebran. Entonces, involucra a Dios en todas las áreas de tu vida. Porque el Señor se interesa primero por lo que hay dentro de ti, por tu espíritu, por tu alma, para llevarte a la eternidad. Pero aún dice la palabra, que lo dice, mi siervo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, pero primero, lo más importante para Dios es que tu espíritu, tu alma, prospere en su presencia. Así como lo hacía David. Pero David tuvo muchos errores. Sí, pero era un hombre que decía, Señor, yo me equivoqué, no fue el pueblo. Si nos equivocamos, hay que presentarnos delante de Dios y decir, Señor, yo me equivoqué, yo la regué. Eso es lo que hace un corazón diferente para Dios. Reconocer que nosotros nos hemos equivocado y no buscar culpables. ¿Sale? Entonces, ¿qué historia tan maravillosa? Dos historias maravillosas que acabamos de ver, llenas de amor, de desesperación, pero sobre todo con una fe inquebrantable. Así que yo te invito en esta noche, y los invito a los que nos ven también, que su fe se vuelva inquebrantable. No dependes de las circunstancias, no dependes de lo que traes, no dependes absolutamente de nadie más que de aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre. Amén.